Hola, ¿cómo están? Espero que estés pasando un día de mucha bendición y edificación. Sé que Dios nos ha estado hablando por medio de su palabra desde el día de ayer. Y es mi oración que este día Él continúe haciendo su obra en nuestras vidas. A mí me tocó el capítulo 4 de Primera de Timoteo, con el tema Confrontando la falsa enseñanza. Y yo, antes de orar, quisiera leerte un fragmento de una carta que envió un pastor a jóvenes pastores, y creo que esto puede ser de mucho ánimo el recordarlo, tanto a los que están comenzando en el ministerio como a los que tienen ya mucho tiempo. Creo que puede traer ánimo y ayudarnos al tema del día de hoy. Es un extracto de una carta de Jeff Robinson. Dice así: cuando Dios levanta un hombre para el ministerio pastoral, nunca lo deja en la condición en la que lo encontró. Dios debe moldearlo para que sea el instrumento adecuado que debe manejar para construir su cuerpo. Dios te ha llamado y estoy seguro que te está preparando para la tarea. Qué ánimo saber que Dios no nos deja como estamos y que Dios continúa haciendo su obra en nuestras vidas. Y creo con el tema de confrontar la falsa enseñanza es muy importante. Es una tarea importante dentro de la labor pastoral. Así que, ¿por qué no me acompañas en la oración y comenzamos el tema de hoy? Gracias, Señor, porque nos das este ánimo, Señor, de saber que tu presencia está con nosotros, que no nos dejarás como estamos, Señor, sino que día a día estás haciendo tu obra en nuestras vidas y capacitándonos para hacer esos instrumentos en tus manos, para poder servir a las personas. Gracias, Señor. Y ponemos este tema en tus manos y te agradecemos por tu bondad. Gracias por tu salvación. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acompáñame por favor al capítulo 4 de 1 Timoteo. Los primeros 5 versículos ponen el escenario. Es Pablo presentando a estos falsos maestros. De hecho, de toda la carta de 1 Timoteo, este es el capítulo donde más contundentemente los enfrenta. Y aprenderemos cómo Pablo instruye a Timoteo sobre la importancia de confrontar la falsa enseñanza y cómo lo hace Pablo. Y creo que nos va a dar mucha sabiduría, mucha dirección en cómo también realizar parte de la tarea pastoral. Así que los primeros 5 versículos, vamos a leerlos. Dice el verso número 1. Pero dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que lo primero que hace Pablo en estos 5 versículos es decirle a Timoteo: cuidado con la falsa enseñanza, cuidado con la falsa enseñanza. Y Pablo comienza hablando sobre cómo el Espíritu Santo ha sido muy claro en el peligro de la falsa enseñanza. Dice Pablo que el Espíritu ha dicho con claridad que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Cuáles son estos postreros tiempos? Creo que vale la pena recordar a qué hace referencia esta frase postreros tiempos. Esta frase destaca el hecho de que nosotros, o el tiempo de la era de la iglesia, es un periodo intermedio entre la resurrección de Jesús y la consumación. Este periodo es el periodo que llamamos los últimos tiempos o los tiempos postreros, entre la resurrección y la consumación. Dice un comentarista bíblico: los creyentes entendieron que a partir de la muerte, resurrección y exaltación de Jesús comenzaron los postreros días, que incluyen tanto la participación del poder y la bendición del reino de Dios como tiempos peligrosos y de apostasía. Así que todo este tiempo, desde la resurrección hasta el regreso del Señor, la apostasía será una realidad. Ahora, ¿qué es esto de la apostasía? Pues la apostasía es el abandono de la fe o la doctrina fundamental cristiana de manera deliberada. Alguien que deliberadamente decide abandonar a Jesús o la doctrina fundamental sobre Jesús.
Y el Espíritu ha dicho con claridad que muchos apostatarían de la fe. Ahora, no es la primera vez que Pablo advierte de esto. Pablo también, cuando estaba en la playa de Mileto, en el libro de Hechos, él advirtió a los ancianos de Éfeso de la realidad de los falsos maestros. Déjame leerte Hechos 20, verso 28 al 31 en una versión sencilla. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden el pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como ancianos. Sé que, después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Y esto es lo que había sucedido en Éfeso. De entre de ellos mismos se habían levantado quienes habían distorsionado la doctrina y la enseñanza respecto a Jesús y estaban contaminando al compañerismo cristiano y arrastrando a otros al error. Ahora, el mismo Señor Jesús advirtió a los discípulos de la realidad del engaño. En Mateo capítulo 7, verso 15 y 16, nuevamente yo te lo voy a leer en una versión sencilla, dice así: Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en la que se comportan. Ahora me llama mucho la atención que Jesús dice que podemos identificarlos no solamente por su enseñanza, sino por su fruto. Eso creo que va a ser muy importante en los momentos más. Así que falsos maestros. Ahora, Pablo ya ha nombrado a algunos de estos falsos maestros. Pablo mencionó, por ejemplo, a Alejandro y a Himeneo. Ellos han estado distorsionando el mensaje sobre Jesús y han logrado contaminar y corromper algunos hermanos dentro del compañerismo. Así que, ¿es tan peligroso el mensaje de estos hombres? Sí, tan peligroso como que Pablo, en su segunda carta a Timoteo, dice que sus conversaciones se extienden como el cáncer y que por ellos algunos han desviado la fe. Así que es un gran peligro y es una advertencia no solo para Timoteo, sino para nosotros. Y creo que es muy importante que estemos atentos a la realidad de la falsa enseñanza y de la apostasía. Ahora, Pablo en este pasaje se enfoca particularmente en la fuente del engaño de estos hombres y de estas ideas peligrosas. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la fuente de este engaño? Bueno, en el versículo número 1 nos dice Pablo primeramente que estos que apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, Pablo deja muy claro que la fuente de esta falsa enseñanza es satánica, es doctrinas de demonios. Pero ¿por qué Pablo le llamaría doctrinas de demonios? Creo que, sin duda alguna, el pasaje que nos viene a la mente, y que probablemente Pablo también tiene en mente, porque más adelante va a subrayar el hecho de la importancia de Génesis en todo este tema de la falsa enseñanza, es precisamente Génesis 3, la serpiente y su engaño. ¿Recuerdas cómo lo que hizo la serpiente fue Satanás poner en tela de juicio la bondad de Dios, tentar al hombre a independizarse de Dios, a definir el bien y el mal por ellos mismos? Es el engañador, ¿verdad? Es el mentiroso. Y por eso Pablo nos dice que estas ideas provienen de la mentira, provienen del engaño. E incluso veremos más adelante, niegan al Creador y su bondad y el mundo bueno que él ha creado. Así que doctrina de demonios. Podríamos decir que estos hombres están buscando espiritualidad fuera del Evangelio y corrompiendo a los hermanos. Pero también nos dice Pablo que no solamente provienen de estos espíritus malignos, sino Pablo dice en el verso número 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Pablo nos dice que la fuente del engaño no solo está en esta inspiración demoníaca, sino en los corazones
llenos de hipocresía y de una conciencia cauterizada. Eso me llama mucho la atención, mucho, porque Pablo nos está enseñando que el engaño utiliza a hombres que tienen un corazón endurecido y extraviado. Walter Liefeld, comentarista de la serie NBI, dice esto al respecto de estos hombres con conciencias cauterizadas. Dice así: 3 cosas caracterizan a estos hombres. No son lo que parecen ser. Lo que enseñan es falso y sus propias conciencias están encallecidas hasta el punto de la insensibilidad. Me recuerda mucho al capítulo 1 de Primera de Timoteo, porque ¿qué es lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de la importancia de la buena conciencia? Déjame recordar del capítulo 1, pero voy a leerte yo una versión sencilla, no necesitas ir para allá, va a aparecer en tu pantalla. Primera de Timoteo, capítulo 1, primero el verso 5 y 6 dice así: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron y se desviaron de estas cosas. Y luego el versículo 19 dice: aférrate a tu fe en Cristo, le dice Pablo a Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Démonos cuenta cómo para Pablo la doctrina y la vida, la práctica, van juntas. Y de hecho, Pablo nos dice que estas ideas falsas provienen de corazones que se han encallecido, se han endurecido. Y esto me hace pensar en lo siguiente: estos hombres no se levantaron de la noche a la mañana queriendo ser apóstatas, falsos maestros, sino que han dado pasos, que han ido endureciendo sus conciencias y sus corazones y se han apartado de una fe sencilla y sincera en Jesucristo. Entonces, una gran advertencia ahí: el engaño comenzó con una conciencia endurecida. Hay algo muy importante aquí que el Señor quiere hablarnos. Ahora Pablo nos dice cuáles eran estas ideas peligrosas que estos hombres estaban promoviendo. Entonces vamos a voltear hacia el verso 3. Estas son las ideas corrompidas que promovían estos apóstatas. Dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen los creyentes, los que han conocido la verdad. Entonces, están promoviendo algún tipo de dieta, están obligando, prohibiendo ciertos alimentos, pero también el casarse, están prohibiendo el casarse. Entonces, podríamos destacar que la palabra prohibición era muy importante para estos falsos maestros. Su énfasis estaba en prohibir algunas cosas del buen mundo de Dios. En 2 de Timoteo se nos dice que Himeneo y Fileto enseñaban que la resurrección ya había ocurrido, lo que los eruditos llaman una especie de escatología ya consumada. Ya es la era de la resurrección, pero espiritualmente. Jesús ya ha regresado, ya ha ocurrido la resurrección. Así que uniendo las piezas, muchos comentaristas creen que estos falsos maestros estaban fascinados con leyendas judaicas, especialmente alrededor del libro de Génesis, y que enseñaban que ya estábamos en un paraíso de una vida resucitada, pero espiritual, donde no era necesario casarse y donde tenían algún tipo de dieta, quizás una dieta vegetariana. Así que creo que podríamos destacar lo siguiente: estaban promoviendo un tipo de hiperespiritualidad. Y aquí es donde estaba el peligro, porque estaban negando en realidad al Creador, y estaban negando la bondad de Dios, y estaban negando la creación de las cosas buenas que Dios ha hecho. ¿Sabes? La idea de que lo material es malo es tan peligrosa como la idea de adorar a la creación. Ambas niegan a Dios como el creador bueno y la buena creación de Dios. Así que lo peligroso de la falsa enseñanza de estos hombres es que negaban algún aspecto fundamental de Dios y que negaban la creación como buena. Dice
David Guzik de esta hiperespiritualidad de estos falsos maestros. Me gustó mucho cómo lo puso él en estas palabras. Siempre ha habido quienes creen que son más santos que Dios. Qué curioso, ¿verdad? Así que, ¿cómo Pablo va a corregir el error? ¿Cómo va a corregir la falsa enseñanza? Y creo que aquí está una de las cosas que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Porque, ¿sabes? Pablo no va a hacer una campaña antifalsos maestros. No va a dedicarse a darle a Timoteo un arsenal teológico para que pueda atacar a estos falsos maestros. Ahora, por favor, no quisiera ser malentendido. Yo sé que hay momentos donde hay que señalar el error y donde hay que destacar la falsa enseñanza, señalarla como falsa enseñanza. Pero creo que uno de los grandes problemas que tenemos el día de hoy es que nos dedicamos demasiado a hacer promoción al tratar de confrontar a los falsos maestros. Quizás les hacemos demasiada promoción. Invertimos mucho tiempo en hacer campañas juzgando y criticando a los falsos maestros. Y yo lo que veo que hace Pablo aquí es más bien señalar el error al presentar la verdad, presentar lo que es lo correcto. Entonces creo que aquí hay sabiduría para nosotros. Dios quiere enseñarnos a confrontar el error al traer al frente la verdad. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Qué es lo que dice Pablo? Pues en los versos número 3 y 4 y 5, Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno, que nada hay que desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que Pablo corrige el error, al señalar a la verdad. Y lo hace apuntando al libro de Génesis para señalar con el propio libro de Génesis el error de estos falsos maestros. Dios es bueno. Esto incluye a la comida y al matrimonio, y se puede participar de ellos con acción de gracias para aquellos que conocen al Creador bueno. Pero ¿por qué Pablo relaciona la acción de gracias con sana doctrina, con sana enseñanza? Porque la acción de gracias es la respuesta fundamental cristiana al Creador bueno, al Redentor. Estamos de acuerdo que todo lo hemos recibido de la mano de un Dios amoroso. Y la acción de gracias, esta respuesta fundamental a la salvación, a la bendición de Dios, a lo que Dios ha hecho, nos libra de los dos grandes peligros. Número uno, la idolatría, tratar a la creación como si fuera divina, ¿verdad? La acción de gracias nos libra, porque nos recuerda que todas las cosas buenas que Dios ha hecho en realidad apuntan a nuestro Creador, a glorificarlo a Él, a poner nuestra confianza en Él, a que ninguna cosa nos va a dar en realidad significado último, sino nuestro Creador. Así que la acción de gracias nos libera de la idolatría. Y número dos, también los libera de un grave error, el dualismo. Ver a la creación como mala, o por lo menos tener una espiritualidad que niega la realidad de lo material. Se produce esta falsa espiritualidad. La acción de gracias también nos libra de ello, porque la acción de gracias reconoce que todo lo que Dios ha creado es bueno, que puedo participar de todas estas cosas que Dios hizo con acción de gracias. Me hace recordar lo que leí alguna vez sobre uno de los beneficios que trajo la Reforma. Y yo quisiera leerte este comentario. Es de un historiador que destacó lo siguiente. Dice, pero en la raíz de la Reforma, el muro entre lo secular y lo sagrado se había eliminado en gran medida. Gobernadores, soldados, artistas, amas de casa, granjeros, comerciantes, artesanos, todos ellos estaban haciendo el trabajo de Dios. Esta era la ética del trabajo protestante, marcada por la honestidad y la convicción de que el llamado de uno era el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Esto es lo que decían los reformadores con el famoso coram Deo, viviendo frente al rostro de Dios. Lo que trato de subrayar con esto es lo siguiente, que al decir que se derribó el muro entre secular y sagrado, se derribó este dualismo
en el que en realidad todo creyente puede adorar a su Creador, puede glorificar a Jesucristo en todo lo que hace. Por eso en la Reforma surgieron muchos grandes científicos y pintores, porque se dieron cuenta que explorar el mundo de Dios era bueno, podían adorar a su Creador al hacer esto. Así que, bueno, creo que la acción de gracias es algo que necesitamos promover, ¿verdad? Qué interesante que una manera de confrontar la falsa enseñanza es ayudando a las personas a ser libres tanto de la idolatría hacia la creación como de este falsa espiritual, este dualismo, sino guiarles a una vida de acción de gracias, de respuesta a su Creador y Salvador, a Jesucristo. Pero ahora, en el verso número 6 al 10, creo que está el corazón de este capítulo. De hecho, el verso 6 comienza con, si esto enseñas a los hermanos, y el verso 11 termina con, esto manda y enseña. Entonces, creo que el corazón del pasaje se encuentra en los siguientes versículos. Digamos que podríamos llamarle a esta segunda sección en el gimnasio espiritual, en el entrenamiento, porque estos falsos maestros estaban produciendo una falsa espiritualidad a través de falsas disciplinas espirituales. Pablo le dice a Timoteo, no, ejercítate para la piedad. Esta es la verdadera espiritualidad. La manera de confrontar la falsa enseñanza no solo es señalando la verdad, sino viviendo una vida de verdadera devoción a Jesucristo. Entonces vamos a leer el verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha, dice, las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene proveza de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Así que aquí está el corazón de la verdadera espiritualidad, la verdadera devoción a Jesús. Número 1, Pablo le dice esto a Timoteo en el gimnasio espiritual. Estos son los pasos que tienes que seguir, Timoteo, al confrontar la falsa enseñanza, perdóname, falsa enseñanza. Número 1, nútrete con las palabras de fe. Pablo le dice esto. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina. ¿Qué importancia es el no solo enseñar a los demás, sino el alimentarnos nosotros mismos de la doctrina, alimentarnos nosotros mismos de la palabra de Dios? Porque esta es la manera en la que realmente confrontamos la falsa enseñanza, nosotros aferrándonos a Jesucristo y a la doctrina que hemos recibido acerca de Jesucristo. Hay una gran diferencia en nutrirnos de la palabra y en solo tener información. Me recuerda a uno de los libros más desafiantes que me ha tocado leer sobre el ministerio pastoral, Llamamiento Peligroso, del pastor Paul Tripp, y en uno de sus capítulos él habla sobre el peligro de tener cabezas teológicas gigantes y corazones que no están siendo alimentados por el Señor. Y él dice lo siguiente: no podemos equiparar la madurez espiritual a tener mucha información bíblica, porque no es lo mismo. Podríamos tener mucho conocimiento y ser inmaduros. La única manera de tener madurez es alimentarnos de la palabra de Dios, ser nutridos por la palabra de Dios. Así que déjame ponerlo de esta manera. No solo predicar a los demás, predicarnos a nosotros mismos cuando estamos en el púlpito. No solo estudiar para predicar, sino estudiar para conocer a Jesús, para conocerle mejor, para seguirle, para amarle, para obedecerle. Nutridos con las palabras de fe. Esa es la manera en la que enfrentamos la falsa enseñanza. Nútrete de las palabras de fe. Número 2, Pablo dice, desecha las fábulas. La NBI traduce el verso 7 así: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. ¿Por qué? Porque como Pablo dice en Timoteo,
en 2 Timoteo, este tipo de conversaciones alrededor de leyendas, de mitos, de especulaciones, se extienden como el cáncer y desvían de la fe a las personas. ¿Sabes? Déjame ponerlo así. No perdamos el tiempo con especulaciones alrededor de la Biblia, con historias de conspiración, con leyendas, con fábulas, con cosas que alimentan nuestro ocio, que alimentan nuestra curiosidad, pero no nos hacen crecer en fe y en piedad, en devoción a Jesús. No vale la pena invertir el tiempo ahí. Y tenemos que tener cuidado porque podríamos estar a través de nuestra enseñanza alimentando la curiosidad de otros y nosotros mismos dedicamos tiempos a estas cosas. Más bien, enfoquémonos en la doctrina que hemos recibido del Señor Jesús. Desechemos esas cosas, desechemos, no invirtamos tiempo en esas cosas. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, número 1, nútrate. Número 2, desecha esto que no sirve. Y número 3, ejercítate para la piedad. En lugar de caer en la especulación, Pablo le dice a Timoteo, invierte tu tiempo en la verdadera devoción a Jesucristo, como lo haría un atleta espiritual. Ahora, Pablo dice aquí, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad, ejercitarnos en la piedad, para todo aprovecha. Tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. ¿Qué es lo que Pablo está pensando con ejercicio corporal que aprovecha para poco? Podrían ser dos cosas, dicen algunos comentaristas. Pablo podría estar refiriéndose a un atleta que si bien el ejercicio trae un beneficio físico y le permite ganar premios, es un premio temporal solamente y por eso para poco aprovecha. No está diciendo que el ejercicio sea malo, sino lo está comparando con un atleta espiritual y uno que solo trabaja para el aquí y el ahora. O podría estar Pablo refiriéndose a prácticas ascéticas que estos falsos maestros promovían el ascetismo, el castigar el cuerpo de alguna manera. Quizás estas dietas basadas en algunas de las dietas que aparecen en la ley, quizás castigar el cuerpo de alguna manera. Y Pablo dice, ese tipo de disciplinas espirituales para poco aprovecha. Eso no produce la verdadera espiritualidad. ¿Por qué? Porque ese tipo de disciplinas espirituales en realidad solo conducen a la arrogancia, a esta hiperespiritualidad. Por poner un ejemplo, ayunar es una buena disciplina espiritual. Ayunar es bueno. Pero si yo promuevo la idea de que ciertos alimentos me hacen menos espiritual, que ayunar me hace una persona mucho más espiritual y agrado más a Dios si me abstengo de ciertos alimentos, entonces estoy promoviendo una falsa espiritualidad. Y en realidad estoy promoviendo la arrogancia, la idea de que yo soy más espiritual que otros por esta o aquella cosa que no hago. Entonces, hay muchas más cosas que podríamos poner de ejemplo. Pero podría ser que sea una referencia a esas falsas disciplinas espirituales. Pero indistinto de estas, Pablo dice que la verdadera espiritualidad consiste en una devoción a Jesucristo. Ahora yo quisiera solo poner un ejemplo. Es como si Pablo dijera, así como el atleta necesita ejercicio, pero solo trabaja para lo temporal, nosotros somos atletas espirituales y requerimos hacer devoción espiritual para poder promover una vida de genuina devoción a Jesucristo. Y me hace pensar en Cristiano Ronaldo. No sé si les gusta el fútbol, pero Cristiano Ronaldo, con todo y su pelea entre el mejor jugador del mundo con Messi, algo que muchos destacan en el mundo del fútbol de Cristiano Ronaldo es su historia de vida, que es una persona sumamente disciplinada, que se dedica solamente al ejercicio y a las metas que se ha trazado, que a pesar de que creció en un lugar muy pobre y tenía pocas oportunidades, las que tuvo las aprovechó al máximo, se apartó de cualquier vicio, hasta de cosas que eran buenas, pero le distraían de su meta, ser el mejor jugador de fútbol, y lo ha conseguido en base a disciplinarse. Pero este es mi punto.
Lo ha hecho por una meta temporal. Lo ha hecho por algo que es terrenal. Así que no vale la pena invertir nuestras vidas para servir y amar más a Jesucristo y a las personas por una meta que no es temporal, sino que tiene beneficio y promesa para esta vida y para la siguiente. Por eso Pablo dice que, de hecho, por esta razón, por el Evangelio de Jesucristo, por Jesús, dice Pablo en el verso 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Por esta razón, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por esto Pablo trabaja como un atleta, se esfuerza hasta el cansancio, incluso sufre por Jesucristo, por el Evangelio, porque su esperanza está puesta en Dios. ¿Sabes qué tiene en particular el atleta y el asceta? Viven para el aquí y el ahora. Están obsesionados con ellos mismos. Timoteo no debe hacer eso. Timoteo tiene que tener su meta en Dios, su esperanza en Dios. Y por eso tiene que vivir para Jesucristo. La verdadera devoción espiritual solo se produce cuando hay una fe sincera, cuando hay un amor que nace de un corazón limpio y una buena conciencia. Esto es lo que no tenían los falsos maestros. Se habían desviado de Jesús. Un historiador, Justo González, subraya el hecho de cómo algo tenían en común las herejías en la época de los primeros 4 siglos de la historia cristiana, y que tienen lo mismo el día de hoy en común. Y es que siempre promovían las ideas que en su cultura eran más populares. El dualismo era muy popular en la cultura grecorromana. Era más fácil aceptar las ideas dualistas que el Evangelio de Jesús. Así que siempre tratan de huir del escándalo de la cruz, del escándalo del Evangelio. Y Pablo sufría por el verdadero mensaje del Evangelio. Así que me llama la atención. Yo quisiera que consideráramos por un momento, meditáramos por un momento lo que hemos aprendido. Un momento de meditación en el Señor. Porque quizás estamos pensando, bueno, yo no tengo nada que ver con estos falsos maestros. Yo no tengo nada que ver con estas ideas prenósticas y todo lo que podríamos estudiar al respecto de esta falsa enseñanza que había en Éfeso. Pero quiero recordarte, estos falsos maestros no llegaron de un día para otro al error. Hubo pasos que dieron en el que fueron endureciendo sus corazones y dejaron de dar cuentas y dejaron de caminar con el Señor hasta que se apartaron y naufragaron. Muchos de ellos incluso creían estar en lo correcto. Un tweet que leí el día de ayer me llamó mucho la atención, de Garrett Kell. Él dice lo siguiente, y yo lo quiero traer a la mesa. Dijo él en su tweet: Himeneo y Fileto alguna vez se sentaron en las reuniones de liderazgo con Pablo. Demas alguna vez sirvió junto con Pablo. Judas escuchó todos los sermones de Jesús. Y él concluye su tweet: cuidado con desviarnos. Así que tomemos un momento para considerar lo siguiente. Examinemos nuestro mensaje y examinemos nuestro ejemplo. Yo quiero hacer las siguientes preguntas. A través de nuestro mensaje y nuestro ejemplo, ¿estaremos produciendo en las personas algún tipo de arrogancia o superioridad? ¿Les estaremos conduciendo a una hiperespiritualidad? ¿Estaremos produciendo en las personas una espiritualidad basada en méritos, prohibiciones o cumplimientos de ciertas reglas? ¿Estaremos promoviendo alguna clase de exclusivismo o elitismo basado en reglas humanas? ¿Estaremos promoviendo que las personas se involucren en especulaciones, conspiraciones, se dividan, se involucren en cuestiones que desvían la atención de la fe sencilla en Cristo y de la vida cristiana, de una vida de gratitud en respuesta al Evangelio? ¿Estaremos conduciendo a las personas al vivir el aquí y el ahora, a vivir para metas temporales y no eternas? Consideremos eso por un momento. Terminemos el día de hoy. Tenemos solo unos 5 o 6 minutos. Yo quisiera que termináramos leyendo el verso 11 al 16. Y si la sección anterior fue el gimnasio espiritual, la presentación de la verdadera devoción, la verdadera piedad, ¿en qué consiste
La piedad en parecernos más a Jesús, en devoción a Jesús, sincera devoción a Jesús. El verso 12 al 16 es como el ejercicio de músculos específicos. Dice el verso número 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que músculos específicos. De esto trata la verdadera piedad. Así se ve a alguien que sigue a Jesucristo, con su ejemplo y su mensaje. Dice, Timoteo tiene que ser un ejemplo, número uno, en palabra, en su manera de hablar. Que estemos ejercitándonos en hablar cada día más en amor y en verdad. Que lo que salga de nuestras bocas sea amar más a Jesús y hablar más de la verdad. Librémonos de chismes y especulaciones, sino que de nuestra boca salga amor y verdad. Número 2 dice conducta. Esto es lo que da testimonio de que somos hijos de Dios. Ejercitemos nuestra conducta. Que otros puedan ver que estamos caminando con Cristo, siguiendo su ejemplo. Número 3 dice Pablo, amor, el músculo del amor. Ejercitemos este músculo, una vida de más generosidad, más servicio desinteresado, menos llamar la atención a nosotros mismos, más negarnos a nosotros mismos. Esta sí es disciplina espiritualidad. Perdón, ¿qué dije? Perdón, este es verdadero ejercicio espiritual, no la falsa espiritualidad de estos falsos maestros con sus hiperespiritualidad y con sus prohibiciones. No, esto, amar más y negarnos más a nosotros mismos para amar más a otros y servir más a otros. Otros músculos, fe y pureza, una vida de fidelidad, mayor fidelidad al Señor, mayor pureza, apartarnos más del pecado para amar más y servir más a los demás. Así que este músculo espiritual dice, nadie tenga en poco tu juventud, que no haya nada que puedan decir de ti, aunque seas joven, dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo, conducta, amor, espíritu, fe, pureza, palabra. Luego otro músculo espiritual, la enseñanza, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La enseñanza tiene que tener un lugar muy importante en el ministerio pastoral. Sé que hay muchas cosas que hacer, consejerías y atender a las personas que están enfermas y llamadas y cuestiones de administración. Pero la enseñanza tiene que tener un lugar primordial en la vida de un ministro. Lectura pública, exhortación pública y también enseñanza pública. Pero yo quiero leerte lo que escribió un pastor a un grupo de pastores sobre la importancia de la palabra de Dios en sus vidas. Y esto es lo que les escribió y creo que es muy bello. Quiero leértelo. Pastor, te sentirás tentado a sumergirte en otras cosas, pero eres un ministro del Evangelio y como tal debes conocer las buenas nuevas y toda verdad relacionada con ellas. La palabra de Dios debe ser la piedra angular de tu ministerio, porque formará la sustancia de todo lo que prediques y enseñes. Nada cambiará los corazones y renovará las mentes como la Biblia. Léela, memorízala, predícala, apréciala. La palabra de Dios es también el carbón que alimenta el motor de la transformación en tu vida. Amemos la palabra, enseñemos la palabra. Otro músculo espiritual. Pablo dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, dice el verso 14. La imposición de manos no nos otorga ningún nivel espiritual, pero es de mucho ánimo y nos recuerda la encomienda que hemos recibido, ¿verdad? Así, eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Recuerda que tienes una encomienda. Recuerda que debes dar buenas cuentas a Dios y a los demás del ministerio en el que Dios te ha puesto. Así que cultivemos el don que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado algo por gracia, no para nosotros mismos, sino para servir a los demás. Ejercitemos el don que Dios nos ha dado. Cultivémonos para poder servir mejor a los demás. Y por último, Pablo le dice a Timoteo en el verso 15-16, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Que otros vean tu aprovechamiento. Permanece en estas cosas. Pablo una vez más le reitera a Timoteo la importancia de que la doctrina y la vida vayan juntas. Como el pastor Héctor Hermosillo en su libro El aprendiz, vale muchísimo la pena, necesitas leer este libro. Él dice, no es importante solo cómo comenzaste la carrera, es importante perseverar y terminar bien. Que otros vean tu aprovechamiento, que otros vean que estás creciendo en el Señor y caminando en el Señor. Yo quiero yo quiero que tengamos una pequeña tarea terminando, ya sea alguna de las enseñanzas el día de hoy en un ratito que tengamos o más adelante. Quiero invitarte a hacer algo. Ve con tu familia y pregúntales si te están viendo crecer en el Señor, si te están viendo ser más amable y más amoroso y más servicial, negarte más a ti mismo, si están viendo frutos en tu vida, si están viéndote amar más y ser más manso y paciente. Preguntemos eso a nuestra familia y yo te ruego esto. Ninguno de nosotros, si alguno de nuestros familiares nos dice algo que necesitamos ejercitar en nuestra vida, no respondamos de inmediato, no nos defendamos. Escuchemos con atención. Si hay algo que tienen que decirnos, vayamos con humildad a preguntar si se nota nuestro aprovechamiento, si se ve que estamos creciendo en el Señor. Y si nos señalan que hay algo de orgullo o arrogancia o impaciencia o enojo o algo, arrepintámonos y busquemos al Señor. Ten cuidado de ti mismo. Creo que la pandemia que estamos viviendo el día de hoy es suficiente como para reconocer la importancia de por qué si no nos cuidamos a nosotros mismos podemos afectar a otros. Dime si no en esta pandemia has buscado cuidarte, has buscado usar cubrebocas o quizás traer careta o la manera en la que interactúas con las demás. ¿Por qué? Porque no quieres que tu familia se contagie, quieres cuidar de ellos. Si eso es importante, imagina ahora la salud espiritual de los demás. Si no tenemos cuidado de nosotros mismos, podemos afectar a los demás con nuestra conducta, con nuestro mensaje. Así que el pastor Paul Tripp dice esto. ¿Cuántos pastores que han fracasado habrá más? ¿Cuántas iglesias más quebrantadas y heridas antes de que humildemente hagamos preguntas sobre cómo estamos dirigiendo a la iglesia que es del Salvador y que Él nos ha confiado? Lo que Paul está diciendo es, hay suficiente evidencia en la historia de la iglesia de nuestra capacidad para corromperlo todo. Y por eso necesitamos tener cuidado de nosotros mismos y reconocer nuestra necesidad de Cristo y de su gracia. Como dijo un comentarista bíblico, podría ser que nos estemos convirtiendo en el violinista que ya no afina su propio violín, o en el líder de senderismo que se olvidó traer el equipo adecuado. Si no combinamos la piedad con la sana doctrina en nuestra vida, podríamos entonces conducir a otros hacia una vida que no está glorificando al Señor. Así que, ¿por qué no oramos? Tomamos solo un momento para orar y darle gracias a Dios y meditar en estas cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias porque eres bueno, Señor, y tu gracia es suficiente, Señor. Nos invitas una vez más a examinarnos a nosotros mismos, a examinarnos a la luz de tu palabra. Y, Señor, si hoy detectamos que hay cosas en nuestro corazón, pasos que estamos dando hacia una conciencia encallecida, Señor, hacia un corazón que se va endureciendo, hacia una conciencia que no está limpia, Señor, perdónanos y límpianos y ayúdanos. Gracias porque tú eres suficiente. Nosotros no somos suficientes, pero tú lo eres, Señor. Y reconocemos nuestra necesidad de tu abundante gracia. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor. Y gracias por todos los pastores que tú has llamado a servir y que hoy están conectados. Señor, háblanos.
Háblanos durante este día y sigue transformándonos y danos herramientas para confrontar el error, comenzando por nosotros mismos, al examinar nuestros corazones, al examinar nuestro mensaje. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.